Las dos coaliciones que gobernaron en los dos últimos mandatos están bastante detonadas, llegaron en muletas a la elección y es probable que no sobrevivan a noviembre si es que hay segunda vuelta, como todo parece avisorarlo. ¿Por qué la izquierda no logra tener una postura un poco más abierta como para, por ejemplo, haber hecho que Grabois estuviera de este lado antes de las PASO y ya ser una parte del espacio de ustedes? No se entiende Grabois en la interna sin nosotros. Hay mucha gente pensando, discutiendo, deliberando qué es lo que tiene que hacer. A nosotros nos ha escuchado en el debate y nos va a volver a escuchar. Porque nosotros somos una izquierda que plantea un cuestionamiento de este sistema. Nosotros buscamos superar la experiencia histórica del peronismo. Nos parece que es una experiencia que en este momento se va agotando y por eso perdió 6 millones de votos en la última elección. ¿Es viable un país que desconoce así abiertamente? ¿Es viable un país que pague esta deuda? ¿Cómo es que logra imponerse un espacio prácticamente de la nada con un discurso que es bien antisistema? Por otro lado, o por lo menos parece antisistema. Es la libertad del 1% de los más ricos. Porque la idea de Milei, todas las desigualdades que hay, ya sean raciales, ya sean de clase o ya sean de género, son por cada persona y no por una estructura del sistema, porque ellos te quieren hacer volver al siglo XVIII. Creemos que las causas cuando son por corrupción deberían ser llevadas adelante por jurados populares, la mirada de la población. ¿Por qué? Porque si no, la casta judicial que también existe ahora te protege a los amigos y te persigue a los enemigos. Bueno, en medio de la campaña, bueno, gracias por venir, gracias por estar acá. Ya en el tramo final, en el sprint final de la campaña, estamos en medio de los dos debates y, bueno, quería ver qué evaluación habían hecho ustedes sobre la performance de la candidata en Santiago del Estero. A nosotros nos pareció excelente la intervención de Miriam desde el punto de vista de los objetivos que nos habíamos propuesto, ¿no? Después son las valoraciones de los que vieron el debate, que en general hemos tenido visiones muy positivas de la intervención de Miriam, aún de los adversarios políticos y de gente que no piensa como nosotros, pero han reconocido que Miriam estuvo muy bien. Y para nosotros en particular, para tratar de decir una serie de ideas que por ahí en plano de igualdad en otra parte de la campaña no se pueden expresar, pues nosotros estamos en una desigualdad de medios muy grande respecto de ellos, y mostrar que es una elección de 5 y no solo una elección de 3. Entonces eso puede llevar a que una parte de la población que esté indecisa o enojada con los partidos que vienen gobernando, bueno, vea que no es que solo está Milei, sino que está a la izquierda también. Cristian, ¿no? Y en el marco de una elección tan reñida, donde parecieran que están tan fijos las posturas de tres sectores, ¿dónde salen a pescar? Digamos, ¿de dónde pueden pescar en el buen sentido, digamos, o capturar alguna intencionalidad del ciudadano? ¿Cuál sería? Yo creo que los tres espacios son espacios de afectación débil, por decirlo de alguna manera. Porque las dos coaliciones que gobernaron en los dos últimos mandatos están bastante detonadas, llegaron en muletas a la elección y es probable que no sobrevivan a noviembre si es que hay segunda vuelta, como todo parece avisorarlo. Entonces, la realidad es que muchos que querían votar a Massa o que van a votarlo lo van a hacer con la nariz tapada. Ya una parte muy grande votó a Grabois en las PASO. Y creo que ese sector que votó a Grabois tiene valores mucho más parecidos a los nuestros que a los de Sergio Massa, ¿no? Incluso, por ejemplo, frente al Fondo Monetario Internacional o al extractivismo. Y esperamos que rompan esa idea del voto miedo o el voto resignado. Y lo mismo pasa en Juntos por el Cambio en lo que hace al voto de Larreta hacia Bullrich, que está pensando dónde va. Y Milei tiene un tercio aproximadamente de sus votantes que no comparten sus ideas totalmente trogloditas, retrógradas, pro dictadura militar, pro mercado salvaje, y que lo votaron como expresión de descontento con lo que existe, quizá con esperanza en alguna de sus propuestas, pero que no comparten su escala general de valores, pero por ahí decían, bueno, es la única alternativa a lo que hay. Y bueno, y ahora creo que a un sector hemos llegado criticando el discurso de que la libertad que él pregona es la libertad para los ricos, para los que ya tienen los bolsillos llenos, para el 1% de la población,
y al revés, la esclavitud para el resto, ¿no? Y me parece que esa idea Miriam la transmitió muy bien en el debate y aspiramos a reforzarla en la segunda parte. ¿Por qué la izquierda no logra, digamos, tener una postura un poco más abierta como para, por ejemplo, haber hecho que Grabois estuviera de este lado antes de las PASO y ya ser una parte del espacio de ustedes? Ya que, como vos bien decís, hay mucha gente que estaría dispuesta a compartir el espacio que ahora deja vacante porque quedó afuera de la interna. Digo, nunca se lo propusieron y lo rechazó. Ustedes no quieren porque viene de otra parte, digamos, ¿cuál es la...? A ver, no se entiende Grabois en la interna sin nosotros. Las condiciones que tuvo Juan Grabois para la interna fueron únicas en una interna de lo que era antes el Frente de Todo, ahora Unión por la Patria. La condición es única, primero porque lo dejaron, decís vos, por ejemplo. Porque lo dejaron en condiciones sin presentar lista alternativa, que era lo que le iban a pedir a Scioli. Le permitieron en igualdad de condiciones seguir una PASO igualdad de condiciones que tenés la mitad de todos los espacios televisivos y de todos los recursos económicos que da el Estado. Entonces fueron condiciones, insisto, muy beneficiosas para cualquier candidato que tenía una intención, que era contener el descontento por izquierda con Sergio Massa. Que tenía una parte importante los votantes del Frente de Todos, que en el 2021 una parte nos acompañó a nosotros, que hicimos la mejor elección del Frente de Izquierda desde que existe. Claro, eso te iba a decir. Que logramos 4 diputados. Ahora, nosotros en general venimos teniendo un desempeño que crece en las legislativas, baja en las presidenciales, pero yo creo que en esta presidencial tenemos el desafío de tratar de igualar o mejorar la votación que hacemos en la legislativa. En una elección, esta insisto que es muy distinta de las PASO, porque en las PASO había 27 fórmulas, una saturación de candidatos, listas, etcétera, que no hay ahora hay 5. Y el debate, vos fijate, lo vio 10 puntos de rating más que el del 2019, el de una final de la selección argentina, no hay otro evento comparable. Y creo que es justamente porque hay mucha gente pensando, discutiendo, deliberando qué es lo que tiene que hacer. Y me parece que a nosotros nos ha escuchado en el debate y nos va a volver a escuchar. Por ejemplo, veía un estudio que lo principal que se había buscado de Miriam, ¿no? Cada candidato tiene ítems que se han buscado, fue socialismo. Entonces, yo creo que las ideas por las que nosotros luchamos, que es otro tipo de organización social distinta del capitalismo, bueno, ha por lo menos motivado el interés de una parte importante del electorado que está diciendo por qué siempre tengo que vivir en una sociedad donde hay 40% de pobre, precarización laboral, donde el futuro para los pibes y pibas es peor que el de sus padres, donde no consigo una vivienda, donde vivo precariamente siempre, o se puede pensar en otra cosa. Me parece que nosotros hemos pinchado ahí, sí, se puede pensar en otra cosa. Cristian, ¿y por qué crees que la izquierda de acá de Argentina no logró hacer, por ejemplo, lo que hizo Chile o lo que hizo en su momento Uruguay, que tuvo una expresión realmente con chances y con ejecución en el poder? Bueno, porque lo que es la izquierda parecida a la de Uruguay o Chile está dentro del peronismo, ese sector. Que podríamos decir que es una izquierda de gestión del capitalismo, no una izquierda que plantea un cuestionamiento al conjunto del sistema. Y eso ha estado dentro de la alianza de gobierno en el peronismo. Nosotros somos una izquierda que plantea un cuestionamiento de este sistema. Claro, pero digo, perdón que te interrumpa, ¿no? Sin intentar hacer de esto una charla doctrinaria, pero digo, esa mirada los pone como que nunca van a llegar al poder. No, para nada. Es que nosotros buscamos superar la experiencia histórica del peronismo. Nos parece que es una experiencia que en este momento se va agotando y por eso perdió 6 millones de votos en la última elección. Y el propio discurso de Massa, donde ha llamado en el debate a un cogobierno con Gerardo Morales y sector del radicalismo, y hasta con los liberales, le pone un límite a la ilusión que algunos tienen, bueno, para parar la derecha voto a Sergio Massa. Bueno, él dice que va a gobernar con esa derecha que supuestamente hay que parar y nos parece que es una contradicción. Y si vos sacás eso, lo que hay por izquierda es el frente izquierda, no hay otra cosa. Vos tenés frente al FMI, por ejemplo, los 4 candidatos dicen que hay que acordar de alguna forma con el FMI pagar una deuda que es absolutamente impagable. Nosotros decimos que no, que hay que desconocer esa deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, y advertimos cuando se discutió el acuerdo. ¿Es viable un país que desconoce así abiertamente? ¿Es viable un país que pague esta deuda? No. Las dos cosas ya lo hemos mostrado. A ver, la historia argentina, esto lo señaló Miriam en el debate, en el 89 terminó en hiperinflación con el fondo, haciendo lo que dijo el fondo. En el 2001 terminamos en la quiebra del país, lo volvieron a traer a Domingo Cavallo
con el fondo, haciendo lo que dijo el fondo, y ahora vamos a una catástrofe en la mano del fondo. ¿Por qué? 20.000 millones de dólares por año hay que pagar a partir del 2025 en base a un acuerdo que es ruinoso, que trajo Guzmán, pero que más articuló y defendió en el Congreso Nacional. No es que lo hizo Guzmán con él en contra, él lo hizo a favor, lo articuló para que saliera votado. Nosotros dijimos, con este acuerdo va a ser inflacionario. Nos decían que no. Los hechos no, nos remitimos. Y advertimos que si seguimos de la mano del fondo, terminamos con el 89 o el 2001. Y que hoy se está ajustando de la mano del fondo. Hoy, mira, nosotros tenemos un nivel de pobreza, 40%, que está ligado sobre todo a ingresos. No a desocupación, como era tradicionalmente en Argentina, donde crecía la desocupación, crecía la pobreza. Bueno, había un traspaso de recursos de los laburantes y los jubilados hacia los sectores concentrados del capital que ha sido inmenso entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Eso no lo explica ni la pandemia, ni la guerra, ni la sequía. Eso te puede explicar que haya caído la economía, pero no que la sociedad se haya vuelto más desigual. Y ese es el fenómeno que hemos visto. Entonces, si no atacamos los intereses de los grandes capitalistas que tienen fugados en el exterior 400.000 millones de dólares y que se han llevado una transferencia de ingresos de 100.000 millones de dólares, que ha sido enorme en los últimos 8 años, bueno, ¿cómo vas a llenar de vuelta los bolsillos de la clase trabajadora que hoy están vacíos, que hoy tenés que hacer 2 laburos para llegar a fin de mes, que alquilar es imposible y que nos faltan, insisto, recursos para educación, para salud, para infraestructura y para vivienda? Bien, hablando del fenómeno Milei, yo se lo pregunto siempre cuando tengo la posibilidad de hablar con gente de izquierda y del espacio de ustedes, es ¿por qué crees vos que no pudieron capitalizar ese descontento que otras veces sí capitalizaba la izquierda, o que en algún momento, digamos, cómo es que logra imponerse un espacio prácticamente de la nada con un discurso que es bien antisistema, por otro lado, pero o por lo menos parece antisistema o parece de rebeldía, digamos? No, el discurso es pro sistema y de reafirmación de algunos privilegios, como el privilegio patriarcal. En general, Milei tiene un voto mucho más masculino del sector de los hombres que está en contra de la igualdad con las mujeres, es decir, que quiere mantener el patriarcado. Y eso explica esa desigualdad del voto de Milei. Y es un voto heterogéneo. Por un lado, no expresa el descontento nuestro, expresa al revés, el descontento con los de abajo. Hay algunos que quieren reafirmar el dominio de los de arriba y por eso, como te decía, él es la libertad del 1% de los más ricos. Es cierto que también una parte de su electorado es un electorado que nosotros podemos y vamos a disputar con Milei, de gente que está descontenta, y ahí tenemos un desafío para hacerlo. Claro, chicos jóvenes, ¿no? Claro, pero que tiene una explicación. Mirá, hay una parte de la clase trabajadora que no tiene ningún derecho, ¿no? La mayoría de los jóvenes. Vos le preguntás, ¿cobrás aguinaldo? No. Si te echan, ¿te pagan indemnización? No. ¿Te pagan las vacaciones? No. ¿Te enfermaste? ¿Tenés licencia por enfermedad? Sí, o tenés un trabajo. ¿Tenés un trabajo? No, tengo bueno, changa, pero te digo, suponete que tiene laburo, lo hace precarizado. Los sindicatos no los han defendido, la CGT los ha dejado en la estocada, y entonces pasan a pensar en la salida individual, y eso es lo que les interpela a Milei, no en la salida colectiva. Entonces nosotros tenemos un desafío, que es decirles, no, mirá, salida individual no es pisar el que tenés al lado, no es volver a añorar una dictadura militar con el cual empezó la decadencia nacional fuertemente, sino que es pensar no en sacarle derechos al que tiene, sino en tener vos derechos que hoy te los sacaron, te los arrancaron. Pero eso es una pelea, porque son años y años que los dejaron absolutamente abandonados, ¿no? Y bueno, y ahí hay responsabilidades en que eso haya ocurrido así. Y cuando te dicen reforma laboral, ellos no están pensando ante más derechos. Nosotros estamos haciendo un planteo que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas. El nuestro es uno de los proyectos que está en debate ahora en el Congreso, sin afectar el salario, una semana laboral de 30 horas, y que permitiría de aplicarse en las 12.000 principales empresas del país, crear 1.100.000, 1.200.000 nuevos puestos de trabajo. Fíjate que en Estados Unidos en este momento hay una huelga en las 3 principales conglomerados automotrices del país, se reclama la jornada de 32 horas. Digo porque a veces nos dicen que nosotros atrasamos, no, lo que atrasa es una jornada de 48 horas semanales que defienden algunos, y esto de la precarización permanente, no terminar de quitar un derecho tras otro a la clase trabajadora. Bueno, esto obvio no se puede revertir si no es con movilización, si no es con lucha. Nosotros no vendemos espejitos de colores, decimos la realidad, pero creemos también que se puede cambiar. ¿Y ustedes entienden que en algunos temas puede haber habido alguna cierta, como se dice así en el bar, que están sobregirados algunos digamos, criterios o conceptos que hace que haya gente que
que pida, por ejemplo, cosas que está proponiendo Milei. No sé, lo podemos poner en el tema de, digamos, del género o en el tema de derechos humanos, si querés. Es decir, digamos, tener que tener un Ministerio de la Mujer nacional, provincial, municipal, en cada ministerio, en cada secretaría, en cada dirección. Digo, que termina no mostrando mucha gestión o mostrando muchas cosas y por ahí provocando esa reacción. No, el tema no es que hay ministerio, es que no se ha dado solución a los problemas que afectan a gran parte de las mujeres, empezando por los femicidios, ¿no? Claro, sí, porque los femicidios no paran nunca. Casi uno por día. Se crea todo tipo de estructuras. Casi uno por día, porque la estructura con poco presupuesto es una estructura que no actúa. Y vos fijate que vos comparás la cantidad de denuncias que hay por violencia machista y los lugares a donde pueden acudir las mujeres, suponete se tienen que ir de la casa y son poquitísimos. A veces tenés que hacer 200, 300 kilómetros. Entonces lo que se hizo fue ejecutar mal una idea más o menos buena, digamos, ejecutar mal y los es obvio que el tema tiene que tener centralidad, estar, pero después si no hay recursos es poner una cara, una ficción y no hacerse cargo de tratar de desarmar esa estructura patriarcal que acompaña el capitalismo, donde, bueno, Miriam se lo preguntó a Milei, nombrándole la brecha salarial, donde una mujer en promedio para ganar lo mismo que un hombre tiene que trabajar 8 días más. Y entonces le decía a Milei... La enredó con una salida. No le pudo contestar. O sea, porque él le dijo, eso es por el patriarcado, no es una cosa individual de cada persona, es un sistema que funciona de esa manera, y entonces vos que lo ignorás, que sos machista o tenés ignorancia. Porque la idea de Milei, todas las desigualdades que hay, ya sean raciales, ya sean de clase o ya sean de género, son por cada persona y no por una estructura del sistema, como, a ver, vos los 85 más ricos del mundo tiene el mismo patrimonio que 3.500 millones de personas más pobres. Entonces no es que esos 3.500 millones de personas le falta mérito, talento o esfuerzo, sino que hay un sistema que está hecho para que esos 85 sigan llenando de plata a costa del resto. Entonces, y lo mismo no es que la desigualdad que ejemplificábamos en la brecha salarial es porque las mujeres no se esfuerzan igual que los hombres, no, es porque hay un sistema que beneficia el predominio de los hombres sobre las mujeres, o en otros casos de otros países, la desigualdad racial entre afrodescendiente y blanco. Entonces, eso es lo que hay que tratar de explicar y entender, porque ellos te quieren hacer volver al siglo XVIII, cuando la idea de individuo recién surgía, emergía, se asentaba, y no la idea de que las personas estamos socialmente determinadas, condicionadas e insertas en estructuras de poder. Bueno, eso es lo que no han visto. Entonces, insisto, con el tema de las mujeres, al revés, el movimiento mujeres cuando gana las calles ha mostrado que cambia la sociedad. O sea, todos los cambios que ha habido ha sido porque las mujeres se organizaron, digo, en este tema, ¿no?, que estamos planteando, la pelearon, consiguieron el derecho al aborto, pusieron temas sobre la mesa que no estaban en discusión, se han armado las discusiones familiares, los cambios. Ahora hay un sector que quiere preservar los privilegios. Ese sector, Milei lo interpela. Cristian, en las últimas semanas hemos visto acá en la provincia de Buenos Aires una serie de escándalos. Me gustaría tener una lectura tuya macro y puntualmente sobre los personajes de los que estamos hablando, ¿no? Digo macro en cuanto a lo más mirada estructural del tema. Macro muestra que se pelean muchos, pero después comparten negocios. Algunos se arman las listas, otros comparten estructuras, porque cuando gobernó María Eugenia Vidal no se cambió esa estructura de la legislatura bonaerense. A mí me tocó ser el primer diputado del FIT en la legislatura. Nosotros hemos votado siempre en contra del presupuesto de la Cámara, que tiene una parte que le toca a cualquier diputado o diputado y cualquier bloque político que hay, y tiene otra parte que no sabemos de cuánto es ni nada, ni cómo se maneja, pues no hay ningún detalle, no lo hubo nunca. O sea, no es que un gobierno lo hizo. O sea, que ya en tu época ya se veía eso, se advertía. Era algo difícil de saber porque vos sabías cuánto te tocaba por diputado o por bloque político, pero no sabías cómo era el reparto general. O sea, ¿Y no estabas vos en esa discusión? ¿No estaban? No, mirá, yo recuerdo la sesión cuando se votó. A mí, nosotros como rotamos en las bancas, me tocó una de esas sesiones y se votaba la ley y no te daban el proyecto de ley. Bueno, nosotros votamos en contra, los demás votaron todos a favor. O sea que algo sabían de cómo venía, no es que lo discutieron con nosotros y fue un acuerdo de los bloques. Y eso después te decían, a ustedes les tocan, esto es lo que le toca a cada diputado, bueno, los recursos, nosotros después la dieta, cobramos como docentes, personalmente, como es no tenemos el cobro de la dieta total, pero te insisto, esto funcionaba así con Scioli
y que yo sepa no cambió con Vidal, y que yo sepa no cambió ahora después que vino Axel Kicillof a la gobernación y la nueva Cámara. O sea que esto es un sistema que se ve que estaba, y me extrañó que ni Milei ni Bullrich nombren el caso Insaurralde en el debate. Yo creo que fue Insaurralde, podían ser muchos otros de distintos espacios políticos, y que se debe en gran medida a eso, ¿no? Porque, a ver, Milei usó el concepto de casta, y es verdad que hay una parte de la dirigencia política que vive y que es una suerte de casta, ¿no? Que hoy es concejal, mañana diputado, que se cambia. Que pone los hijos. Se cambia de partido como de camiseta, no tiene convicciones, no tiene militancia. Y bueno, y ese sector existe. Ahora Milei se está aliando a toda una parte de esos sectores, ¿no? Mirá, Barrio Nuevo en el caso sindical, o parte de sus armados políticos, que son lo que los partidos dejaban de lado. Claro. Entonces, pero esos son los gerentes de la realidad. O sea, acá el problema es el poder económico, y nosotros queremos cambiar eso, queremos que el poder lo tenga el pueblo trabajador, no el poder económico que nos ha traído hasta acá, que son los responsables de la decadencia argentina, y que, como te decía, tienen 400.000 millones de dólares en el exterior, que es lo que nos falta en escuelas, lo que nos falta en hospitales, lo que nos falta en rutas, lo que nos falta en vivienda. Y con respecto a los casos puntuales, digamos, y la responsabilidad de las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el resto de lo que es la conducción, Máximo Kirchner, si querés, ¿ustedes ven alguna cuestión ahí? ¿Complicidad? ¿Dejar hacer? ¿Formar parte del sistema? Mira, parte del sistema, por supuesto, como primer punto, ¿no? Que están, ¿no? Era alguien de su... Era muy difícil no saber dónde vivía Insaurralde y qué hacía, me parece, ¿no? Digo, el jefe de gabinete, que no sé, si Kicillof no sabía que vivía en Puerto Madero, debería saber dónde estaba, y que sus ingresos difícilmente justificables, ¿no? Me parece que son explicaciones que creo que a su propia fuerza política no lo debe conformar. Yo lo escuché al jefe de gabinete decir que bueno, que hay distintas liturgias, pero eso no es una liturgia, es más grave y debe dar explicaciones. En lo que hace a la Cámara, los dos diputados del Frente de Izquierda han hecho un pedido de informes, han planteado la necesidad de la sesión, de que sesione la Cámara, que tuvo una sesión este año. Todo el año. Un poco problemático, ¿no? Porque tenés toda esa estructura, aparte ni siquiera no sesionan las comisiones. Y bueno, tanto Laura Cano como Guillermo Kane han planteado la necesidad de la sesión y pedido de que se sepa esto qué es, ¿no? Y ustedes, digamos, desde el punto de vista, ahora en estos días han estallado, digamos, cataratas de causas judiciales, presentaciones, digamos. ¿Ustedes por ese lado no van porque creen que es todo para la tribuna? Es que es para la tribuna. Porque, o sea, no hay forma de que entrar por ese lado. Nosotros creemos que las causas, cuando son por corrupción, deberían ser llevadas adelante por jurados populares, la mirada de la población. ¿Por qué? Porque si no, la casta judicial que también existe ahora te protege a los amigos y te persigue a los enemigos. Entonces, ¿qué es la verdad? A ver, jueces del lago escondido, vos no podés confiar que vayan a llevar una causa imparcial, o los que iban con Macri, etcétera, y otros del peronismo tienen jueces amigos que lo protegen. Entonces, está siempre entre persecución o protección. Si, por ejemplo, fuesen las causas llevadas por jurados populares... No, pero eso no existe ahora, digo, bueno, tampoco directamente... En el estamento judicial actual, yo no descarto en ciertas situaciones recurrir a denuncias judiciales que pueden estar bien. Pero en la media, lo que hemos visto hasta ahora es una discrecionalidad absoluta de la causa judicial, ¿no? O sea, políticamente, desde la izquierda es preferible plantearlo, denunciarlo en la calle o en los medios y no en la justicia. No, depende de las situaciones. Pero, por ejemplo, estas que estamos hablando ahora. Y estas estamos enterándonos para saber cuáles son las condiciones y ver la manera de actuar. Hasta ahora hemos sido los diputados de izquierda han sido los que han denunciado, se han separado porque no están dentro de la discusión que tienen otros, que ha llamado mucho la atención el silencio que han tenido en el debate, me parece, ¿no? Miriam lo señaló en su primera intervención. Y después nadie más se subió a eso, nadie tocó. Dijo una cosita al pasar Bullrich, Milei, que supuestamente la casta no habló, no lo nombró. Bueno, fue un poco, me parece que a todos sorprendió, a mí me sorprendió. Yo, que estaba en el equipo de preparación del debate, pensé que iban a hablar del tema, en alguna mención, algo más en el tema, decir esto es estructural, alguna cuestión. Pero no hubo explicación, ¿no? Creo que
Me llama a mí la atención que sigo la vida política, me imagino a la población que claro, dice, sí, había mucha expectativa con eso, ¿no? Prendía la televisión y antes le hablaba del tema, ahora de esto, y parecían como dos mundos, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, es parte del desprestigio que hay de la dirigencia política y que hace aparecer a figuras como Milei, pero que está ahí. Miriam se lo dijo, vos decís que no sos casta, pero sos casta, sos un gatito mimoso del poder económico, ¿no? Claro. Cristian, como para ir cerrando y para, digamos, una última reflexión sobre todos estos fenómenos. Ustedes hace mucho que vienen bregando y tratando de reunir y colectar expresiones de enojo, de rebelión y demás. Ahora tienen una competencia fuerte. ¿Qué crees que va a pasar con eso? ¿Será un fenómeno momentáneo? ¿Es un fenómeno mundial que también llega acá a la Argentina? ¿Es algo pasajero o algo que tendremos que prepararnos para tratar de convivir y o combatir? Está abierto. Que es parte de expresión de un fenómeno mundial, lo es, pero es mucho más débil que las otras expresiones que hemos visto. No solo de Bolsonaro o Trump. Trump era todo el partido republicano. Partido, un bien tradicional, un bien estructural, institucional. Ganó toda la estructura del Partido Republicano y todavía la tiene. Bolsonaro no tenía eso, pero tenía el apoyo de todas las Fuerzas Armadas muy activas. Y además era un tipo que venía de hace años en la 20 política. 20 años en el Congreso, el apoyo de todas las iglesias evangélicas, que son un gran actor en la vida política brasileña, y del agronegocio. O sea, tenía un bloque muy, muy fuerte de los militares más los ultraliberales, y aún así duró un mandato, perdió la elección. Milei es mucho menos que eso. Juntos por el Cambio, que especulaba que los diputados de Milei, si ellos llegaban a ganar el gobierno, se los compraban a todos, lo desplumaban, por eso no les preocupaba tanto, y ahora están todos pensando al revés, porque yo creo que se agota un ciclo político, ¿no? De muchos años, donde era kirchnerismo, antikirchnerismo, después Cristina Macri. Ese ciclo tal como era, esos liderazgos no tienen el peso que tenían en sus coaliciones, y es muy difícil que las dos coaliciones sigan juntas después de noviembre, ¿no? Si es que hay balotaje. ¿Y la izquierda? No, la izquierda tiene una coalición de hace 12 años que se mantiene y que tiene un desafío muy grande, que es construir una nueva fuerza política que exprese a la clase trabajadora, a la juventud, a todos los movimientos de lucha, para plantearse una Argentina y un mundo totalmente diferente, donde, como te decía, el poder lo tenga el pueblo trabajador y la economía no funcione para que ganen los monopolios, que ellos planifican la economía. No es que dentro de cada monopolio tenga libre mercado, sino que el pueblo la planifica en función de satisfacer sus necesidades. Cristian, muchas gracias. No, muchas gracias y invitar a que nos voten el 22 de octubre.